La vida nos pone grandes retos. Y la historia nos ha demostrado que se pueden superar fácilmente. Cuando trabajamos en equipo. Cuando pensamos en el otro. Y cuando usamos el amor como nuestra mejor defensa. En IME entendemos que estos nuevos cambios pueden ser difíciles. Pero nos retan a seguirte brindando una educación de calidad. A pesar de la distancia, siempre estaremos juntos. Pronto volveremos a vernos. Para practicar en los laboratorios. Y consultar en las salas de sistemas. Para inaugurar IME Radio. Y ver las nuevas producciones audiovisuales. Para encontrarnos en las zonas IME y en los cursos de extensión. Para ver de nuevo a tus amigos. Y visitar el Centro Audiovisual Medellín. Para viajar y conocer el mundo. Porque aún hay muchos sueños por cumplir. Pronto volveremos a vernos. Porque IME es tu casa. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta semana vamos a ver otro género aplicado a la radio. Y digo otro género aplicado a la radio porque ustedes están viendo géneros periodísticos y eso me encanta porque estamos coincidiendo en dos cursos con temática similar. Y digo similar porque una cosa es el género como tal y otra cosa es el género aplicado a la radio, que es lo que estamos tratando de hacer. Ya lo vieron con el ejercicio del reportaje y muchos utilizaron el material que están haciendo en el otro curso de géneros periodísticos. Esto es válido. No se trata de duplicar el trabajo, no se trata de aumentar el trabajo, se trata de que esos trabajos que estamos haciendo sean enriquecedores y puedan avanzar más dentro de este proceso. En este caso, vamos a construir una crónica para radio, basados en los mismos principios y parámetros de hacer la crónica escrita, pero pensando en que la tenemos que llevar al sonido, a transmitirle a la gente sensaciones, emociones, a contarles esas historias. A alguno por ahí le hice el comentario, fíjense cómo transmiten, cuenten la historia, que no les suene leído, que les suene comentado eso que están diciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poco lo que es la crónica, cómo es el concepto, grosso modo, porque eso lo van a ver también en el otro curso, entonces no hay mayor inconveniente. Bueno, ¿están viendo la pantalla de la presentación? ¿Me confirma alguien, por favor? Sí, señor, sí, señor. Ok, bueno. Entonces comenzamos con la temática de hoy. No olviden siempre estas instrucciones, seguir instrucciones. Seguir instrucciones es muy importante, chicos, en la vida. Siempre donde vayan va a haber unos parámetros y unas condiciones que deben seguir. Nunca somos una rueda suelta dentro del engranaje, sino que somos una rueda que pertenece a un engranaje y como tanto tenemos que estar atentos a esa participación. Entonces seguir instrucciones es muy importante, porque antes de nosotros alguien se tomó la tarea de organizar las cosas para agilizar los procesos o los trabajos. Si en el camino ustedes se encuentran con que ese proceso se puede modificar, entonces ustedes toman nota, analizan y van y hablan con su jefe y le dicen, jefe, después de analizar me he dado cuenta que este proceso se puede hacer de la siguiente manera. Y se llega a acuerdos con ellos, pero no llegamos a tratar de cambiar las cosas en los lugares porque simplemente nosotros creemos que se puede hacer así. Listo, es una cuestión de respeto y dentro del trabajo y dentro de la sociedad seguir instrucciones es fundamental. Listo, aplicar lo visto en clase, revisar siempre las correcciones y preguntar por lo que no entiendan de ellas, aplicar las correcciones si no tiene sentido. Si no tiene sentido hacerlas. Nuestra reflexión para el día de hoy es, vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva siempre tu propia luz. Uno es luz. Anthony J. DeAngelo dice esto.
Uno es una luz y uno está transmitiendo permanentemente. Y cuando Profe, entramos a estos... Profe, qué pena, que Dime. si le permite el ingreso a Wilson. Dame un segundo, por favor. A ver. Yo no me he podido acostumbrar a este Meet. ¿Dónde están los que quieren entrar? Listo. ¿Ya entró? Bienvenido. Ok, entonces volvemos a la pantalla de la presentación. La seguimos viendo, ¿cierto? Bueno, entonces vayan donde vayan, siempre lleven esa luz. Ustedes son luz. Ustedes transmiten. Sean seres humanos sensibles. Yo sé que lo son, entonces transmitan. No les dé miedo ser sensibles y mostrarse como son. A veces la gente y la sociedad nos pone parámetros que nos van llenando la cabeza de cosas absurdas como, no, es que usted no puede dejar ver sus debilidades, usted no, hombre, somos seres humanos y todo el mundo sabe cuando hacemos las cosas y nos equivocamos y lo hacemos con naturalidad, con tranquilidad, pues la gente lo va a entender, es que somos seres humanos, nos estamos equivocando, pero sí, nos pasamos de prepotentes, el día que nos equivoquemos, ahí sí no la van a cobrar. Listo, entonces lleven su luz y transmitan siempre eso que ustedes son, déjenlo sentir a través de su trabajo y a través de todo lo que hagan en la vida. Sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. El pasado viernes se celebró el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador. Este día es un homenaje a lo que se conoce como los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que fueron ejecutados en el año de 1886 en los Estados Unidos por realizar un reclamo laboral, la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Hoy trabajamos 8 horas gracias a esta gente, ya que solían trabajar hasta 16 horas en esa época. Ante la presión de los paros que se dieron por esa época, en los Estados Unidos, el presidente de ese entonces, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diarias. Si desean conocer más al respecto, pueden visitar la www.perfil.com. Entonces, es muy importante saber por qué se celebran estas fechas y saber que no simplemente es por un ánimo comercial. Este tipo de fechas son muy importantes para la historia de la humanidad, aunque el Día del Trabajo en otros países puede celebrarse en otras épocas porque tienen acontecimientos internos que le dan mayor prioridad que este que es general y que ocurrió en los Estados Unidos. Entonces entramos a la crónica y retomamos los géneros interpretativos, en donde tenemos la crónica, tenemos la entrevista y tenemos el reportaje de interés ampliado, un reportaje diferente al que ya hicimos, mucho más grande. Decíamos que los géneros interpretativos tienen una cosa fundamental, es que cuentan con opiniones del periodista o comentarios que se realizan a través de nuestro trabajo. Entonces, no quiere decir eso que vamos a hacer una columna de opinión. Ojo, diferente. Vamos a informar y siempre la información va a estar como eje central de nuestra crónica, de nuestra entrevista o de nuestro reportaje de interés y ampliado. Pero vamos a emitir conceptos, es decir, como somos las personas que estamos en el campo investigando, como somos las personas que estamos viendo la realidad, pues somos seres humanos y sentimos y podemos transmitir esos sentimientos a través de nuestro trabajo. Y para ello vamos a utilizar teorías, vamos a utilizar nuestro saber, vamos a utilizar muchos elementos que nos van a servir para enriquecer esa parte. Pongo un ejemplo. Si estamos hablando de la situación de la pandemia, pues qué mejor testimonio que nosotros que la estamos viviendo. Entonces, si yo la vivo aislado, solo, no recibo dinero de ningún beneficio del Estado, no recibo ayudas de nadie, etcétera, etcétera, pues yo tengo derecho a expresar esas cosas también en mi trabajo.
lógico, con respeto, con tolerancia, en fin, buscando que sea parte de la información y no que se convierta en una pieza que permita que nuestro trabajo sea rechazado. Según el diccionario de Covarrubias, vulgarmente llamamos crónica a la historia que trata de la vida de algún rey o vidas de reyes dispuestas por sus años y discurso de tiempo. Y aquí aparece un elemento fundamental, por lo cual la crónica es el género preferido para los historiadores, y es porque cuenta o narra a partir de tiempos. En el reportaje alguno de los compañeros trataba de hacer como tiempos, entonces yo inmediatamente le pregunté, ¿querés contar a partir de tiempos o de momentos específicos? Porque eso ya se te convierte en una crónica. Listo, hay que hacer la diferencia. Si vamos a narrar en la crónica contamos tiempos. Primero pasó esto, después esto, después esto, después esto, después esto. No quiere decir eso que no podamos empezar por el final, hacer un flashback, lo que se conoce como un flashback, es decir, arrancar por el final y después ir contando la historia hasta volver a llegar al final. Como hacen en el cine, como hacen en los libros, como se suele hacer en series de televisión, también lo podemos hacer en la radio. La radio también puede dramatizar y dentro del periodismo informativo también cabe la dramatización como parte de la crónica, como parte de la entrevista, como parte de cualquier otro de los géneros. A lo largo de la historia, la crónica ha sido utilizada por los miembros que están en el poder, lógico, como parte de la propaganda que difunden las diferentes formas de gobierno. Reinados, monarquías, imperios, la conquista, la Inquisición, las dictaduras, el fascismo, el nazismo, etc., convirtiéndola en una herramienta preferida en la literatura histórica. Lógicamente, quien hace uso de la crónica como hace su aporte, pues va a tener intenciones para hacer ese aporte. Y es ahí donde la crónica como género literario es muy válida. Pero en el periodismo tenemos que hacer la diferencia, porque yo hago mi aporte, pero no puedo dejar sentado que esa sea la verdad. En cambio, en la historia han pasado muchas verdades, no son absolutas, sino relativas, porque las conocemos simplemente por lo que dicen las crónicas que cuentan los historiadores. Entonces, la Inquisición vista desde el punto de vista de la Iglesia de esa época, pues era válida. Si la vemos desde el punto de vista de la gente que murió por causa de la Inquisición, eso es otro paseo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno, sea cual fuere la utilización, la crónica narraba los hechos en forma cronológica, con las fechas como eje central. Por eso es el género preferido para contar las historias de las civilizaciones. Y lógicamente aportando esos puntos de vista de los que hablamos. ¿Listo? En el periodismo, la crónica es un género híbrido que participa a la vez de los rasgos de los géneros informativos y de los interpretativos, con un predominio de los primeros sobre los segundos, dice el profesor Luis Alberto Hernando Cuadrado, quien es filólogo español y catedrático de lengua española en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, la crónica es un género híbrido que participa a la vez de rasgos de géneros informativos, es decir, de la noticia, del reportaje, de la entrevista y de los interpretativos, pero con predominio de los primeros sobre los segundos. En el periodismo, la información prima sobre la opinión. Esto hay que tenerlo claro, porque una cosa es la literatura y otra cosa muy distinta el periodismo. En el periodismo no podemos dar rienda suelta a nuestras opiniones, porque es peligroso, porque podemos caer en la trampa de volvernos serviles a alguien, de que nos utilicen o de nosotros utilizar los medios para llevar nuestras opiniones y nuestros conceptos, desconociendo el concepto de los
televidentes, oyentes o espectadores. Como el reportaje, la crónica es una noticia ampliada. O sea que ya tienen una similitud. El reportaje y la crónica son noticias ampliadas. Con una diferencia. En la crónica está comentada y el periodista incluye su propia interpretación de los hechos. Y aquí hay un ejemplo. Si informamos sobre una competición deportiva, en la crónica el periodista va a describir el ambiente, va a comentar las reacciones de los jugadores y otros hechos relevantes, hasta haciendo una crónica. Entonces, el partido comenzó exactamente a tal hora. Las jugadas se desarrollaban normalmente, los jugadores estaban participando de manera emotiva, la tribuna se levantaba, gritaba, las olas iban y venían, la barra rival comenzó a hacer sus cánticos tradicionales. De repente en la tribuna alguien empujó a otra persona de la barra rival y comenzó una gresca. Y empezamos a describir todo ese ambiente y todo lo que está pasando en el estadio. Y puede por ahí decir, lo que a mí no me parece algo correcto por parte de la hinchada local, y ven que ahí está opinando el periodista. Esa es la crónica. O está comentando, comenta lo que dijo el técnico, lo que dijo el jugador, lo que dijo el árbitro, lo que manifestó alguien de los espectadores, etcétera, etcétera. Dime. Pero uno no puede hacer entonces juicios de valor acá. O sea, por ejemplo, digámoslo así con este ejemplo, entonces uno decir, la actitud de uno de los barristas fue grosera y fea al reaccionar de la celebración del gol del equipo contrario, por ejemplo. Pero debe manifestar que es su opinión. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? De hecho, hemos dicho, Ya. pues, citado, entre comillas. Sí. En mi forma de ver la situación fue grotesca por parte de la barra rival. Exacto. Entonces, no se debería permitir, como se ha planteado durante mucho tiempo, la entrada al estadio de este tipo de personajes. Debería existir un listado. En fin, empezamos a jugar con la información, pero si vamos a hacer un juicio de valor, vamos a tener una razón justificada en algo. Y ese algo, pues en el deporte, pues existen muchas causales y es muy frecuente este tipo de incidentes en los estadios. Cosa que ya las autoridades están tratando de manejar. O preguntarse si existen tantas cámaras en el estadio, por decir algo, si existen tantas cámaras, si existen tantos cordones de seguridad, si existen, ¿cómo hacen? Y estamos emitiendo un juicio, y sin decir que soy yo directamente, ¿cómo hacen los barristas para ingresar licor, drogas? Y queda la duda ahí entre la gente, y lo planteamos, y lo planteo desde mi forma de pensar y de ver la situación, sin decirlo directamente como mío. Porque con seguridad muchas personas que van a leer el artículo o que van a escuchar la crónica radial están pensando exactamente lo mismo que usted. ¿Vamos bien? Entonces, la crónica tiene las siguientes características. Es una noticia ampliada. El periodista es testigo y opina sobre los hechos. Es testigo y opina. Si no es testigo, pues, ¿cómo vamos a opinar sobre un hecho? Y da declaraciones y testimonios de los protagonistas. Como yo estoy en el lugar de los hechos, como yo soy testigo, también soy protagonista. Y muchas veces el periodista queda metido en medio de la furrusca y le pegan y lo aporrean, y también puede contar su historia desde ese punto de vista. Ese es otro momento de su historia. Eso es válido en la crónica. En su estructura, la información objetiva es la noticia como tal. Es decir, el hecho es las agresiones entre las barras visitante y local en el estadio. Esa es la noticia. Y la información subjetiva son los comentarios que se puedan hacer en torno a ella. Vamos a conocer 5 pasos con los cuales podemos construir una crónica fácilmente.
El primero, elija un tema que desee narrar o contar. Ese tema puede ser deportivo, político, cultural, social, de lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Ahora, no tiene que ser de actualidad. No tiene que ser de actualidad, como en el reportaje. Podemos rescatar un tema o una noticia y traerla nuevamente a la vida, darle forma, actualizándolo y indicándole al oyente, en nuestro caso para la radio, que es un tema de interés por esto y esto. Rescatamos un tema. Ahora, también se puede hacer sobre un tema de actualidad, pero no necesariamente tiene que ser de actualidad. Segundo, identifique un inicio con fuerza. La clave de cualquier trabajo radial está en el inicio, como en cualquier trabajo escrito. Por eso la noticia lo primero que hace es un título llamativo, después hace una entradilla y posteriormente hace un lead que tiene toda la información. Si usted ya quiere leer más, es otro paseo, pero atrapa a la gente ¿con qué? Con el título. Nosotros aquí lo vamos a atrapar con las primeras palabras. En el reportaje no les comenté eso, pero ténganlo en cuenta. No necesariamente tienen que pensar que están en el programa y que van a saludar. En nuestro programa de hoy vamos a hacer, no. Podemos arrancar la historia contándola de una vez. Y podemos arrancarla contándola, vuelvo y repito, por el final y después hacer un flashback y contando paso a paso qué fue lo que pasó hasta llegar a eso. O podemos arrancar. La idea es buscar un elemento que atrape al oyente en esta historia y que haga que se quede ahí con nosotros, así eso dure media hora o una hora. ¿Listo? Entonces, identifiquen un inicio que tenga fuerza. Así también van a definir el tono que tendrá la crónica. Y cuando hablo de tono es hablando de si yo arranco con una crítica, pongamos, el oyente va a saber que a partir de ahí toda esa crónica que me van a contar va a tener aportes a esa crítica, constructiva o destructiva, como la quieran hacer. Si la arranco como una cosa formativa, el oyente de antemano va a entender que eso que acaban de hacer al principio y que me acaba de atrapar, que es de interés para mí, va a ser el tono que va a tener la crónica a lo largo. Ahora, ¿tiene que ser el mismo tono? No, el tono puede cambiar. Podemos ser de una forma al inicio, otra en el medio y otra al finalizar. Recuerden que la estructura correcta, igual que en el párrafo, puede estar, el párrafo principal puede ser el primero, puede ser el segundo, puede ser el último. Podemos hacer lo mismo que hacemos con los párrafos. La idea principal puede estar iniciando con unas complementarias y con una conclusión, o puede ser una introducción, la idea principal y una conclusión, o una introducción llegando a una conclusión para definir con la idea principal. Igual pasa con el texto completo. Ustedes ya definen cuál es la estructura que le quieren dar, pero que esas primeras frases sean las que atrapen a su oyente. Tercero, cuenten la historia en orden cronológico. No alteren nunca los sucesos. ¿Por qué? Porque la gente se puede perder. En el caso que les comentaba del reportaje, era necesario contar los hechos porque él habla sobre cómo aparece el COVID-19 en Colombia y qué pasos se han dado a partir de ese momento. Entonces hay que contar los hechos con tiempos específicos. Lo importante no es que diga 1943, el señor Tata, no necesariamente, eso podría ser de una forma, pero también podría ser, a partir de aquella época, 1943, nuestro personaje comenzó a caminar por el mundo y visitó diferentes países. En 1540, y entonces va aportándole elementos nuevos en cada paso y va creciendo la historia hasta que llegue al final. Si usted se brinca un paso de eso o se devuelve, va a confundir al lector o, en nuestro caso, al oyente. Perdón.
Cuarto. Don Oscar, digamos que el ejemplo más cercano que tenemos es Diana Uribe. Exacto, Diana cuenta las historias en forma cronológica, porque ella es historiadora, ya lo decíamos al principio, que la crónica es el elemento principal del historiador, por eso se llama crónica, porque tiene en cuenta el tiempo. Correcto. Cuarto, entonces escriban en primera persona, sin abusar, ojo. En primera persona, soy yo quien estoy en el estadio, soy yo quien estoy viendo, soy yo quien estoy contando, soy yo. Pero no abusen de eso. Expresen sus opiniones, pero sin dejar de narrar cronológicamente. Y mezclen la información con la opinión. Mézclenla. Y traten de justificar su opinión. No la dejen al azar, para que no queden dudas en el oyente. Por último, lean y así van a enriquecer su vocabulario. No confíen en que ya tienen un vocabulario suficiente. A veces el gran error que cometemos todos, y lo digo porque yo también lo he vivido en mi vida, es que creemos que llegamos a un peldaño y ya estamos hechos. Le ha pasado a muchos personajes de la farándula colombiana, deportistas, locutores, presentadores, actores, cantantes, que llegan a un peldaño y ahí se quedan. Uno tiene que estar en crecimiento todos los días, tiene que estar en formación todos los días, así que no se pueden confiar. Lean, así van a enriquecer el vocabulario. Mientras más elementos tengan, mayores posibilidades a la hora de hablar, de trabajar van a tener. Esos son los 5 pasos. Vamos a conocer rápidamente algunos tipos de crónica, porque la crónica tiene a su vez subdivisiones dependiendo de la intención, del enfoque, del contenido, de la forma de exponer los hechos, etc. Y puede ser informativa, interpretativa, de opinión, puede ser impresionista y expresionista. Puede ser crónica negra, que el siglo pasado era una de las crónicas favoritas en la primera parte del siglo pasado. Puede ser la crónica judicial, deportiva, taurina, de viaje, social, política, exhaustiva, de pincelada, desenfadada, local, nacional y extranjera. Veamos algunas. La crónica informativa es la que relata los acontecimientos centrándose en exponer solo hechos concretos y cuando estos ocurrieron. Ojo, que en la crónica informativa no se emiten opiniones o interpretaciones del autor, por obvias razones, porque lo que queremos es informar. Entonces, eviten en la crónica informativa emitir sus opiniones y sus conceptos. O sea que ahí no dejaría, por ejemplo, en la crónica informativa, dejar de ser crónica solo porque narra de manera cronológica. Y porque coge la información y la amplía. Casi que podría ser un reportaje cronológico. Ah, bueno. Listo. Ah, o sea que los reportajes cronológicos son completamente válidos como reportaje o como crónica. Claro. Ya lo dijimos que la crónica... Como los dos. Ya lo dijimos ahorita que la crónica, lo decía el maestro, que la crónica es un género híbrido. Entonces, por lo mismo se alimenta de muchas cosas y de muchos otros géneros. Estamos hablando de los tipos de crónica de acuerdo a la intencionalidad. Entonces, el segundo es la crónica interpretativa. Presenta sucesos, más ideas y opiniones del autor, quien concluye a través de teorías o comparando eventos históricos o similares o aportes filosóficos. Entonces aquí ya entran las opiniones, entran las ideas, se habla de teorías y le agregamos la comparación. Lo que ocurrió en Armero en el año tal y que dejó tantos muertos, parece que va a ser lo que ocurra con el COVID-19 en Colombia, y empezamos a hacer teorías y a opinar sobre el asunto.
Está la crónica de opinión, de acuerdo también a la intencionalidad, y esta se centra básicamente en la opinión del cronista sobre un acontecimiento relevante sin la necesidad de que sus ideas sean sustentadas de manera formal y objetiva. La crónica de opinión es casi que una columna de opinión y por lo tanto no es muy válida dentro del periodismo más que como eso, como una columna de opinión o como una crónica de opinión. ¿Por qué la llaman crónica de opinión? Porque relata los hechos en forma cronológica y emitiendo siempre la opinión de quien está haciendo la información. De acuerdo al enfoque que se dé, puede ser una crónica impresionista. Describe minuciosamente el entorno, la atmósfera, el contexto en el que ocurren los acontecimientos y luego presenta los hechos de manera objetiva y no se emiten juicios de valor. Ojo, en la impresionista no se emiten juicios de valor. Ya suficiente es con describir lo que genera un terremoto, un huracán, un ciclón, un derrumbe, una luz. Esas cosas ya son suficientemente fuertes como para que yo a eso le agregue juicios de valor. ¿Listo? Entonces es una crónica impresionista. Y la expresionista, ojo, que esa sí tiene juicios de valor y por eso la imagen de las llamas, porque puede ser una crónica que encienda a la gente, plantea los acontecimientos vistos a través de la óptica personal del autor, no persigue representar la verdad, expone la interpretación de sucesos analizados y reinterpretados por el cronista. Es el juicio de él, no es la verdad. Recordemos que las verdades son relativas. Si los nazis, leemos las crónicas de los nazis, para ellos lo que hicieron era válido. Para nosotros ahora eso es una atrocidad, pero para ellos en su época era válido. Y lo hicieron y se lo enseñaron a la gente y le justificaron a la gente y se lo mostraron como verdad a la gente que matar a esos judíos era justo y necesario. Por eso las verdades nunca son absolutas y por eso nuestra labor debe tener una premisa fundamental, es dudar para poder llegar a esa verdad que necesitamos saber. De acuerdo al contenido también está la crónica negra, que está relacionada con la información de sucesos. Tiene gran aceptación entre los lectores y puede ser catalogada de sensacionalista por la forma severa y directa en que se representan los acontecimientos. Por decir algo, si alguien hiciera una crónica en el periódico Cubo, con seguridad sería una crónica negra. ¿Sí me captan? Por la forma como Cubo cuenta las historias, escuetas, abiertas. La crónica judicial, pongamos, normalmente tiene mucha íntima relación con la crónica negra, porque los cronistas judiciales eran dados a contar. El cadáver estaba allí, tendido en el piso, la sangre lo rodeaba y describen esas cosas que causan, lo vuelven a un espeluznante. Parece que el tipo es demasiado sensacionalista y que está contando que fuera de escribir una noticia, lo que está haciendo es creando una obra literaria, pero no. La persona es muy escueta para contar los hechos y se basa en hechos de la vida real. Entonces busquemos, inclusive pueden buscarla ahí en Google, encuentran muchas crónicas negras, ejemplos para que los lean. Profe, tengo una dudita. Dime. Usted hablando de la verdad absoluta, entonces, ¿nadie es dueño de la verdad absoluta o los periodistas tienen que estar en esa búsqueda de la verdad absoluta? Lo que pasa es que las verdades son relativas en el sentido de que dependen del punto de vista donde se miren. ¿Me hago entender? Por decir algo, yo como periodista voy a contar, volvamos al hecho de la Segunda Guerra Mundial y del fenómeno nazi. Entonces yo como periodista voy a cubrir los hechos, ¿listo? Y tengo dos bandos, ¿cierto? Los aliados y los nazis. Si yo lo hago desde el punto de vista de los aliados,
Normalmente lo voy a hacer porque es el punto donde estoy, pero hay otro punto de vista. No sé si ustedes han visto en el cine que en los últimos años se ha contado la historia de la Segunda Guerra Mundial desde los alemanes. Es decir, que vivieron los alemanes, ellos también fueron víctimas, ellos también sufrieron, las familias también fueron destruidas, las ciudades fueron arrasadas. Durante muchos años siguen siendo los victimarios y los malos de la película, y muchos de ellos ni siquiera saben qué fue lo que pasó en esa época, porque esos fueron los abuelos de ellos. Entonces, es ese tipo de situaciones las que nos llevan a pensar que no existen verdades absolutas sino relativas, y que entonces yo como periodista o como un medio de comunicación debo estar en una línea muy fina en donde escucho un lado y escucho al otro, que sea el oyente quien defina qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero para él y qué es lo verdadero para él. ¿Correcto? Listo, profe, sí. Gracias. Por eso es delicado este tipo de géneros interpretativos, porque entonces ya aparece mi punto de vista como ser humano, y yo como ser humano también tengo que pues, reprochar que alguien maltrate a un niño, que alguien abuse de un menor, que alguien abuse de una persona mayor de edad y ya con necesidades, que en esta situación los bancos no nos presten plata, sino que antes se lucren de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo sentimientos como ser humano, pero hasta dónde los debo dejar transmitir en lo que yo hago, ¿sí? Hasta dónde es conveniente. Esa es la parte delicada de nuestro trabajo como comunicadores. ¿Listo? Entonces, también la crónica judicial, de acuerdo a su contenido, la crónica judicial es la que analiza implicaciones legales de sucesos vinculados con delitos. Entonces, cuando existe, estamos haciéndole un juicio ¿a quién? A un asesino en serie. Y resulta que ese asesino en serie, listo, a Garavito, exacto. Entonces están haciéndole un juicio. Entonces el cronista va y va narrando todos los días lo que está pasando en el juicio, hora tras hora, y se lo va llevando a los oyentes a través de su emisora. Pero tiene que ser una persona que conozca los términos con los que se maneja la justicia, porque una cosa es su papel como comunicador, que es informarle a la gente qué es lo que está pasando con Garavito, que ya tiene una idea preconcebida y al tipo hay que matarlo porque ese tipo es un HP, mire lo que le hizo a los niños. Y otra muy distinta, la del juez, que tiene que estar, el juez es el ejemplo más claro de lo que es el equilibrio entre las verdades, porque el juez tiene que sentarse y escuchar a las partes. Y si el juez, ojo, que es lo delicado, si el juez falla a favor de Garavito, el juez es un HP para el público. Pero si el juez falla a favor de los niños, entonces para Garavito, para su defensa y para quienes defienden a Garavito, el juez es un HP. O sea, nosotros siempre vamos a ser los malos de la película, así que estén tranquilos. Lo que ustedes tienen que hacer es contar las cosas como debe ser y tratar de tener todos los puntos de vista para que sea el oyente quien ejecute esa labor de determinar cuál es la verdad para él, no para nosotros. O no nosotros decirles que la verdad es esta, que es el error en que está cayendo la prensa en estos momentos. Y cuando hablo de la prensa, hablo de la prensa hablada y escrita. Estamos cayendo en el error de creernos que es que tenemos que ir a buscar la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, si vamos a hacer crónica judicial, tenemos que conocer, enterarnos y casi que especializarnos en lo que es toda la parte legal, cómo se hacen los procesos, primero qué paso se da, después qué paso se da, si se toma una decisión, entonces el juez en primera instancia tomó una decisión, el juez, pero los que perdieron el juicio apelaron, entonces se va a una segunda instancia. Y esto hay que contárselo a la gente, porque si no la gente va a decir, es que ya lo dejaron libre, es que la justicia no sirve, porque no le contamos a la gente las cosas como son. Dice, no, sí, el tipo salió libre porque la policía cometió un error. ¿Aló?
¿Alguien está hablando? Don Oscar. Sí, dime. Sí, señor. Dime. Sí, los conceptos son muy técnicos, ¿no? Desde qué es un acto urgente, qué es el primer respondiente, cuánto tiempo tienen para hacer la legalización de captura, llegar a un juez de garantía, luego pasar a un juez de conocimiento. Después de ahí saber qué es una apelación, una reposición, cuál es la diferencia de los dos, qué son los términos, qué es una segunda instancia, una instancia de revisión. Ahí es donde de repente no entender tan fácil esos temas al público general, es donde empieza uno a dar su segunda opinión y decir es que no funciona la justicia o es que la justicia está desequilibrada. Finalmente, considero que nosotros como periodistas es primero conocer esos conceptos para luego de un lenguaje más tranquilo o más sencillo poderle dar a entender por qué ocurrieron cada uno de los actos procesales. Correcto, Wilson, muchas gracias. Sí, de eso se trata. Es que nosotros debemos educar. Una de las labores nuestras es educar a la gente. Pero ¿cómo podemos educar a la gente si nosotros también somos incultos frente a ese tema? Entonces, si yo no conozco la parte judicial, si yo nunca he asistido a un juicio oral en Colombia, yo no sé cómo funciona esa vaina. Pero es que un juicio se demora eternidades y hay gente que está en la cárcel sin ser juzgado todavía. Y llevan 2, 3, 4, 5 años y la gente dice, ¿ves qué? No, es que si está en la cárcel es un HP. No, señores. En la cárcel también hay inocentes. Y toda persona es inocente hasta que le demuestren lo contrario, dice la ley en Colombia. Entonces debemos respetar, eso es un derecho que tenemos todos. Pero nosotros como comunicadores somos responsables de educar a esos oyentes, a esos televidentes, a esas personas que usan nuestros servicios para que ellos entiendan cómo funcionan las cosas en este país. Cuál es la Constitución, cuáles son las leyes. Pueden que las leyes no nos gusten, pero son las leyes. Si a usted no le gusta la ley, hay formas y mecanismos para cambiarla. Entonces trate de cambiarla. Pero no simplemente es que yo no estoy de acuerdo con eso, entonces violo la ley. No. La ley está ahí y hay que respetarla, porque somos miembros de una sociedad y como tal debemos hacer el respeto. Por tanto, también nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad social y debemos cumplirla, y esa es informar, pero informar bien, educar y hacer que la gente entienda todos los procesos. En la crónica judicial es muy importante ese detalle. La crónica deportiva, en la crónica deportiva también nos pasa una cosa similar, y es que hay gente que ni siquiera conoce el deporte y está criticando el deporte, ¿sí? Los deportes cada uno tiene sus vericuetos, y usted no puede ser especialista en todos los deportes. Por eso inclusive muchas cadenas deportivas optan por llevar expertos, gente que ha estado practicando el deporte durante mucho tiempo, para que sea quien haga los comentarios y quien hable al respecto y analice ciertas cosas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces tenemos unos señores que son reyes y que hablan de todo y son sabiondos y dan cátedra, y nunca en su vida han tocado un balón, nunca en su vida han saltado en una garrocha, nunca en su vida han corrido los 100 metros planos, pero son expertos. ¿Cómo sos experto si no has hecho una cosa de esas? Si no conoces cómo se comporta la parte deportiva. Ahora, en la parte deportiva suele suceder que la crónica se ataca a través de casi que una epopeya, y es sobredimensionar al deportista y contar todos los hechos de forma cronológica, permitiendo saber cómo él llegó a convertirse en ese héroe que lo estamos convirtiendo. Entre otras cosas, la palabra héroe en Colombia está mal utilizada, porque héroe no es simplemente quien hace lo que yo quiero que haga, no. Héroe es una persona que expone su vida, es decir, que hace cosas heroicas por los demás, es decir, que es capaz de exponer su vida por la de otro. Pero si yo estoy por ahí parado, hay una bomba y en esa bomba muero yo no me tengo que convertir en un héroe. Esa persona es un mártir, que es muy distinto a un héroe. Un héroe es un bombero que va y por salvar la vida de una persona en un incendio, también muere él. Eso sería un héroe. Un héroe es un médico
que por salvar la vida de otros se infecta del COVID-19 y muere también. Esos son héroes, pero es una cosa que tenemos que ir reevaluando y es el uso de los términos, porque se van volviendo también moda. Y en Colombia se volvió moda llamar héroe a todo el mundo, y todo el mundo no es héroe. Héroe es quien hace cosas heroicas. Pongamos, mi héroe es mi papá, porque sacó 7 hijos adelante, porque nos educó a todos, porque nos dejó en la vida con actitudes y con conocimientos y con la capacidad de mantenernos acá y de servirle a los demás. Pero ese es mi punto de vista. Puede que otra persona no considere que eso sea un acto heroico. Entonces ahí vamos viendo cómo las verdades no siempre son desde un solo lado. Entonces en la crónica deportiva es abordada como si fuera una epopeya, detalla las peripecias que deben atravesar los competidores para alcanzar el triunfo. Pretenden mantener en vilo el lector antes de presentar los resultados que posiblemente ya sean conocidos. No sé si han visto el desespero que tiene la prensa deportiva en estos momentos porque no hay actividad deportiva. Entonces el desespero porque empiece otra vez el fútbol, porque ellos viven de eso. Y si no tienen que contar, entonces, ¿qué van a hacer? Profe, pero sin embargo, se han visto en estos últimos tiempos, por medio de la televisión, se ha visto mucha crónica deportiva de cosas que han pasado antes. Ha sido lo que los ha mantenido. Claro, les ha tocado recurrir a la crónica, a buscar esas historias de vida y contarlas, narrarlas en forma cronológica para identificar cómo Nairo Quintana llegó a ser el campeón del Tour de Francia. Sí, desde dónde salió, cómo fue haciendo los pasos uno a uno y subiendo esa escalera para llegar a ser el campeón del Tour de Francia. Es un recurso que se está utilizando y es válido, pero la prensa deportiva es de las que más está sufriendo en estos momentos porque no hay nada que contar. Pero se tienen que volver recursivos como nos tenemos que volver recursivos todos y reinventarnos. Yo creo que es el momento de que el deporte sea reconsiderado de muchos aspectos. Los deportistas no tienen por qué ganarse en los dinerales que se ganan. Perdónenme, pero es que una persona por pegarle patadas a un balón, yo disfruto del fútbol, no debería ganarse 1000 veces lo que se gana un médico, que es quien salva las vidas de las personas. Y ahí volvemos otra vez al cuento del heroísmo. Este tema probablemente a muchos no les gusten, pero es una de las crónicas más conocidas en el campo de habla hispana, que es la crónica taurina. Describe la tauromaquia, transmite la incertidumbre de la embestida, los pormenores de la lidia, el heroísmo del torero, y por eso pongo heroísmo entre comillas, y la euforia del público. ¿Cómo va a ser heroico alguien que maltrata a un animal y lo pone al punto donde lo pone para divertir a un montón de personas? Pero bueno, están las crónicas de viaje, muy comunes, y yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar este campo. Cuentan vivencias de viajeros que visitan destinos de ensueño, suelen presentar sutilmente recomendaciones para alojamiento, gastronomía y sitios de diversión a visitar, porque también es una de las maneras como ellos cubren los gastos de su estadía en esos sitios. Es decir, usted me hace una rebaja y yo hablo bien de su hostal, de su hotel, de su residencia, en fin, donde yo me voy a hospedar. Está la crónica social, y esta me interesa mucho que hablemos de ella porque va desde desfiles, celebraciones, hasta complejos problemas como las difíciles circunstancias por las que atraviesan algunos grupos sociales y la indiferencia de los gobernantes ante estos hechos y de la sociedad. Por decir algo, la muerte de los líderes sociales en Colombia en los 2 últimos años. El incremento de la muerte de líderes sociales. Como el caso de los indígenas y la situación que viven muchos indígenas en nuestro país, muchas comunidades indígenas. Entonces son hechos graves. Entonces cuando hablen de crónica social, no únicamente estamos hablando de ir a cubrir el evento, el desfile de modas, la fiesta, no. Vamos lo social abarca todo lo que tiene que ver con la sociedad y con lo que es de interés para la sociedad, que muchas veces la gente no se entera de ello porque no se lo cuentan. Entonces,
Si yo estoy aquí en Medellín, ¿qué me voy a enterar de lo que está viviendo la gente en el Chocó si alguien no viene a contármelo? Y las comunidades indígenas de Bojayá están nuevamente atravesando los mismos problemas que atravesaron hace algunos años, en donde hubo una masacre que duele recordarla, cuando tiraron un cilindro bomba a la iglesia del pueblo y todos los que estaban allí escondiéndose o protegiéndose murieron. Está la crónica política, que muchas veces es contada por lo compleja en serie, casi como una novela. Y ahí terminamos la descripción de las crónicas. Si desean más información, ahí en los vínculos van a encontrar dónde la pueden encontrar. Recuerden utilizar el material que ya han trabajado en el curso de géneros periodísticos y elaboren el guión de su crónica. No les estoy pidiendo que escriban una crónica nueva, eso ya es una decisión suya, pero para que ahorre tiempo y recursos, entonces si ya escribe una crónica para el curso de géneros, vuelva a esta crónica, cómo la voy a la vez que la está haciendo, piense cómo la va a llevar a la radio, cómo la va a contar en radio. Eso es lo único que le estamos pidiendo. Dime. ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, yo le iba a decir que el lunes es 11 de mayo, ¿no? Qué pena. Bueno, yo ya, ustedes lo corrigen ahí. Yo ahorita lo corrijo en la presentación y lo subo a la plataforma. Me disculpan, listo. Realicen el audio de la crónica teniendo en cuenta, como hicieron con el reportaje radial, incluir música, entrevista, efectos, crear ambientes, cuenten la historia lo mejor que puedan. Recuerden que el eje central es la forma cronológica, es decir, los tiempos como lo va contando. Súbalo a la plataforma en las tareas actividades 7, tienen hasta el lunes 11 a las 11:59 de la noche. Si tienen algún inconveniente y no lo pueden hacer en el tiempo que está establecido, ya saben que no hay ningún inconveniente, que sí. Sí. Profe, pero es que en este caso, pues a todos sí nos tocaría hacer una nueva crónica, porque no hemos hecho crónica en géneros periodísticos. Entonces, para el lunes la crónica y el audio de la crónica. Pues por lo menos que tengamos la crónica. O sea, que ya vayan visualizando de qué la van a tratar. Listo. Si toca alargar el tiempo, lo alargamos. No hay problema. Listo. Bueno, gracias, profe. Simplemente me van comentando, profe, vamos en esto, ya estamos escribiendo la crónica. Para que no, yo lo digo es para que no hagamos dos crónicas. Ahora, si hacen dos crónicas, muy rico, pero como sé que no es el único curso que tienen, sino que hay otros cursos, pues no quiero atarearlos con más cosas, sino que utilicemos el recurso que estamos haciendo en el otro curso de géneros periodísticos y lo apliquemos a la crónica radial. Ok. Recuerden revisar la plataforma, respondan la evaluación, lean con cuidado y respondan teniendo en cuenta los temas vistos en esta lección, así como los videos que vimos. Son 4 preguntas muy fáciles. Como siempre, hay una abierta. El porcentaje de esa se le suma una vez yo vea la respuesta y la califique. No tiene ningún problema. Lo importante es de la evaluación, o el objetivo de la evaluación, es que ustedes recuerden los temas que se ven en este video o que ven en la presentación de PowerPoint en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tengo una. Bueno, Andrés. Hágale, Andrés. Entonces sería para el lunes el audio, ¿cierto? De la crónica. Y si ya tenemos algún inconveniente, lo vamos charlando con usted. No, exacto, no hay ningún problema. Bueno. Pues, o sea, ¿cómo ha sido? Usted es para el lunes la crónica y el audio juntos. La fecha está planteada para el lunes. Listo. Pero si necesitamos más tiempo, tranquilos. Lo primero que hay que hacer es el texto, el guión literario. Después ese guión literario lo tienen que convertir en el guión técnico para radio. Y después de hacer ese guión técnico, entonces pasan a grabar. Pero
si quieren que yo les revise y toda la cosa, me envían el guión técnico. Profe, por aquí le paso el guión técnico, puede ser por el WhatsApp, puede ser no por la plataforma, porque por ahí va a ir la calificación, entonces ahí subimos simplemente el audio. Puede ser por el correo electrónico. Yo lo reviso y se los devuelvo y les hago mis aportes. Vea, mejoría aquí, ¿por qué no le pone este elemento? ¿Por qué no buscas otro testimonio? ¿Por qué pasó con esta fecha que no aparece? Yo le voy a ir haciendo mis aportes y mis puntos de vista. Yo me siento, Leo, como si fuera el oyente que está escuchando su crónica, y a partir de eso siento lo que le puede hacer falta. ¿Queda claro? Ah, listo. Sí. Dime. Don Oscar, sí, Wilson. a mí me gusta mucho el estilo de crónica de Diana Uribe, que digamos no es una narrativa cronológica que llama mucho la atención y la ameniza por medio de sonido. No tiene entrevistas. ¿Se puede realizar de esa manera? Sí, válido. Lo importante es que recreemos para que la gente no solamente escuche nuestra voz contando una historia, sino que le creemos ese ambiente, que es lo que hace Diana, que ella crea un ambiente en la radio para que la persona que está ahí se quede. Le pone música de la época, entra el discurso, por allá una vocecita del discurso del personaje del que está hablando, y después sigue hablando y cuenta y cuenta. Ojo, recuerden que Diana es historiadora, nosotros somos periodistas o somos comunicadores, entonces no podemos hacer lo mismo que Diana. Nosotros no tenemos el conocimiento que ella tiene para hablar de hechos históricos. Nosotros vamos a hablar de información con cronología. ¿Ok? Aquí van a ver, miren, en esta página van a encontrar el vínculo a 3 crónicas de la televisión española en video, para que tengan una idea. En video es una forma, y aquí vamos a encontrar 2 crónicas, una de la W, que se llama Liga de Niños de Microfútbol, está a punto de perder viaje al Mundial por falta de recursos, y la otra es una crónica de la Radio Nacional de Colombia que se llama Lenguas Vivas en Palabras Indígenas. Esto es para que tengan unos ejemplos. Entren y esculquen. En la web van a encontrar muchas más crónicas. ¿Tienen alguna pregunta entonces? Profe, no, la verdad es todo muy claro. Muchas gracias. Profe, por el momento no, usted, muchas gracias. Ya saben que si tienen algún inconveniente en el camino o alguna duda, pues simplemente vamos a... ¿Cómo? El documento queda en la plataforma, claro. El documento queda en la plataforma. El video, yo les comparto el link donde está ese video montado también en YouTube, para que si tienen alguna duda vuelvan y lo busquen y lo lean y lo escuchen, lo vean, porque a veces es más fácil ver que ir a leer, o la lectura del texto no te va a solucionar todos los inconvenientes que tengas. Entonces utilicen todas las herramientas que se les están facilitando. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que disfruten también de esto. Recuerden que disfrutar es la parte esencial de nuestro trabajo, y que cuando nosotros disfrutamos del trabajo, el trabajo no se vuelve trabajo, sino que es un entretenimiento. Que tengan todos un feliz día, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chao. Profe, muchas gracias. Chao, profe, hasta luego. A ustedes. La vida nos pone grandes retos. Y la historia nos ha demostrado que se pueden superar fácilmente. Cuando trabajamos en equipo. Cuando pensamos en el otro. Y cuando usamos el amor como nuestra mejor defensa. En IME entendemos que estos nuevos cambios pueden ser difíciles, pero nos retan a seguirte brindando una educación de calidad. A pesar de la distancia, siempre estaremos juntos. Pronto volveremos a vernos.
para practicar en los laboratorios y consultar en las salas de sistemas, para inaugurar IME Radio y ver las nuevas producciones audiovisuales, para encontrarnos en la zona CIME y en los cursos de extensión, para ver de nuevo a tus amigos y visitar el Centro Audiovisual Medellín, para viajar y conocer el mundo, porque aún hay muchos sueños por cumplir. Pronto volveremos a vernos, porque IME es tu casa.